tardes, muchas gracias por asistir nuevamente a una nueva aula de historia, que como saben hacemos entre el CAON y Asamblea Ciudadanas Somos Más. Y hoy lo vamos a dedicar a otro tema que consideramos muy interesante, y es la imagen que tiene Occidente, manipulada evidentemente, del mundo árabe y de todos los prejuicios que hay sobre esta cultura tan cercana a nosotros, y que, bueno, que por unas cosas u otras, por todas las noticias nos bombardean y nos inundan de información pues muy sesgada, muy interesada, y dependiendo del momento pues se dicen unas cosas u otras, y me imagino que José Luis nos iluminará que esto vendrá de hace tiempo y las consecuencias que tiene pues para, digamos, el mundo global que vivimos y estas civilizaciones que parece ser que no pueden convivir, y que me imagino que no será que eso no será verdad. Así que, bueno, sin más, empezamos ya con la charla de José Luis y que nos explique. Masa al-Gir, Salam Aleikum. Buenas tardes, la paz con vosotros. Vamos a hacer una pequeña introducción. Posteriormente haré algo de historia, porque si una mirada al proceso histórico que se ha dado en el Próximo Oriente, no vamos a poder entender lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Uno de los primeros problemas es que Occidente sigue considerando, y cuando hablo de Occidente, de Europa y Estados Unidos, fundamentalmente, que todo el orbe debe seguir los postulados que ellos creen que son los correctos para el desarrollo de la humanidad. Cuando se habla en Occidente del mundo árabe, estos sesudos especialistas, politólogos, periodistas, algún historiador que otro, que en gran medida no suelen conocer el mundo árabe porque nunca han estado allí, a lo mejor quitando unos días de vacaciones, y que por supuesto desconocen absolutamente la idiosincrasia del mundo árabe-islámico, su cultura, la formación de la sociedad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí le preguntas a cualquier persona del mundo occidental qué es la yihad, y todos dicen, sí, esa es la guerra santa. Bueno, pues eso es mentira. De entrada, en el Islam no existe el término guerra santa. En ninguna sura del Corán aparece ese término. Yihad es la lucha interna que debe tener todo musulmán para combatir el mal dentro de él mismo. Otro concepto que está generalizado y que se ha tomado como cierto, es decir, que fijaros los musulmanes que van las mujeres veladas, tapadas, etc. Eso es por la religión. También es falso. Primero, la mujer velada no nace en lo que hoy es el Islam. En la antigua Grecia, en contra de lo que parece, que tenemos la idea de que las griegas pues iban todas muy livianas de ropa, es mentira. Las griegas iban veladas, en su gran mayoría. En el mundo árabe, antes incluso del nacimiento del Islam, sabéis que el mundo árabe se sustenta en poblaciones nómadas, en aquel entonces estamos hablando, y para proteger a la mujer, porque algo habitual era que una determinada tribu, un determinado grupo, clan, como le queréis llamar, pues atacaba a otro, y lo que hacía era raptar a las mujeres, ¿no? Se empieza a aconsejar, ya digo, antes incluso del nacimiento del Islam, que las mujeres fueran lo más tapadas posible para evitar que hombres de otras tribus, de otros clanes, se fijaran en ellas y las raptaran. Os he puesto estos dos pequeños ejemplos para que veáis el desconocimiento que hay tanto de la cultura árabe como de la religión islámica, ¿no?
Vamos a empezar a hacer historia y tenemos que ver lo primero, es el proceso colonizador, que se produce por parte de Occidente tanto en el Magreb como en Oriente Medio. Este proceso que se inicia en el siglo XIX y continúa en buena parte del XX. Por ejemplo, en el Magreb tenemos como colonias francesas, Argelia y Mauritania, y luego con un eufemismo, que era lo de protectorados, que en el fondo son colonias, porque allí en estos protectorados los únicos que deciden, digamos, son las naciones, entre comillas, protectoras, en Marruecos y Túnez. En el Oriente Próximo tenemos por parte de Francia, ocupa Siria, Líbano, ambos por mandato de la sociedad, entonces Sociedad de Naciones, mientras que Gran Bretaña ocupa Irak, Kuwait, Jordania y Sudán. Todo esto funciona hasta la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, sabéis que termina con el triunfo de las fuerzas aliadas, pérdida de los alemanes, y Turquía, el Imperio Otomano entonces, que también participó como aliada de Alemania en esta Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano desaparece, se desmembra. Entonces se lleva a cabo un tratado, es el Tratado Sykes-Picot, que recibe este nombre porque los dos que lo dieron es el británico Mark Sykes, que era consejero del Gabinete de Asuntos Exteriores para Oriente Medio, que era miembro del Partido Conservador, y que os voy a decir una frase que él citaba para que veáis la idea que él tenía de los árabes, ¿no? Están listos para rebelarse y atacar agitados por el fanatismo. Detestan a los europeos con bigotudo, estúpido, insensato desprecio. Y el otro firmante de ese tratado es el francés François-Georges Picot, que era el alto comisionado francés para Palestina y Siria, que era miembro del Partido Colonial francés, es decir, el partido que defendía a ultranza el mantenimiento de las colonias, ¿no? El objetivo principal de este tratado era cómo se repartían los territorios controlados hasta entonces por el Imperio Otomano. No sé si lo vais a ver muy bien. En azul tenéis toda esta parte, era la que controlaba directamente Francia, y luego esta otra parte, digamos, que era la de influencia. Y en rojo tenemos toda la parte controlada directamente por Gran Bretaña y delimitado la zona de influencia británica. Como veis, es una partición hecha de escuadra y cárcamo sobre el próximo Oriente. Este acuerdo, que se firma el 16 de mayo de 1916, fue un acuerdo secreto, y en él se incumplían las promesas que le habían hecho a los árabes, sobre todo por parte de Lawrence de Arabia y Gertrude Bell, que llamaban la reina del desierto, la británica, en las que engañaban a los árabes diciendo: si nos ayudáis a acabar con el Imperio Otomano como aliado de los alemanes, se va a crear una gran patria árabe, que lo que estaría ubicada, pues se llama la Gran Siria, que conformaría los países actuales de Arabia, Siria, Líbano, Palestina, Jordania e Irak. Bueno, todo esto, como veis en el mapa que os he enseñado, esto no se cumple en absoluto, y lo que hacen es como hicieron un poco en África, ¿no? El hacer una partición que solamente beneficiaba a los intereses occidentales, una partición sin tener en cuenta etnias, en grupos religiosos, absolutamente nada. Consecuencia de ello, como en África, todas estas guerras que vemos, guerras civiles que vemos constantemente en África, vienen de ahí. Vienen del problema de hacer unos repartos territoriales que no se ajustaban a lo que hasta entonces, digamos, pero sin fronteras, delimitaba la zona en la que cada grupo o cada etnia tenía mayoría. En enero de 1919, en la Conferencia de Paz de París, posterior a la finalización de la Primera Guerra Mundial, el presidente norteamericano Wilson, el británico Lloyd George y el francés Georges Clemenceau dan por bueno este tratado de Sykes-Picot y firman al año siguiente el Tratado de Sèvres, en donde la Sociedad de Naciones otorga a Gran Bretaña
y a Francia este mandato sobre algunas zonas de la península arábiga. ¿Y qué es lo que hace? Por su parte, Gran Bretaña separa Siria y Palestina de Arabia Saudí. Esto lo hace con la simple intención de evitar que la denominada Gran Siria pudiera expandirse hacia el mar. Por su parte, Francia segrega el Líbano de Siria con el fin de crear un estado ficticio para cristianos. Posteriormente, ya lo veremos, se crea Israel, es decir, dos estados que no habían existido nunca y que no tenían razón de ser, sino la de poner como dos estados tapón, esto que se solía hacer en el siglo XVIII, siglo XIX, en Europa, pues siempre había algún estado delimitando que un poco servía de contrapeso a los posibles choques, ¿no? Entonces, para evitar la hegemonía árabe en esta zona y sobre todo para tener un control mediante estos dos estados ficticios de esta zona. Vamos a ir, lo voy a intentar desgranar lugar por lugar para que así, en vez de dar una visión global, podáis haceros mejor idea. Vamos primero con la creación del Estado de Israel, ¿no? Ya en 1917, en la declaración Balfour, que es una carta que envió a Arthur Balfour, que era ministro del Foreign Office británico, al líder del movimiento judío en Gran Bretaña, Lionel Rothschild. En ella le dice que el gobierno británico ve muy favorablemente el que se cree una patria judía en Palestina, entendiendo que ello no iba a perjudicar los derechos civiles de las comunidades no judías en Palestina, ¿no? Desde el comienzo del mandato británico sobre Palestina se permite hasta 1939, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la inmigración de judíos. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, todos conocéis lo que sucede con los judíos, ¿no? Habéis oído hablar del famoso buque Éxodo, que en 1947 estuvo un poco ahí parado, nomás, porque ningún país, aunque todos decían, sí, bueno, habrá que, digamos, realojar, digamos, a todos los judíos que han perdido sus hogares, que han sido expulsados de sus países, ¿no? Esa era la teoría. ¿Cómo ahora está pasando o ha pasado con los refugiados sirios? No, sí, venga, tenemos que recogerlos, pero casi que recógelos tú, que a mí me da la risa, ¿no? Un poco lo que está pasando ahora. Ahora se ha comprado a Turquía, porque es así lo que se ha hecho, se ha comprado a Turquía para que sirva de tapón y que no entren más refugiados árabes en Europa. Todos sabemos de las cifras que se habían dado, es ridículo la gente que se ha acogido. Bueno, es que no merece la pena ni nombrarlo, ¿no? El 20 de noviembre del 47, sobre todo por motivo del escándalo un poco que se estaba protagonizando esta odisea del buque Éxodo, se divide Palestina en dos zonas, una árabe, otra judía, y queda Jerusalén bajo mandato internacional. La creación del Estado de Israel, todos sabemos las guerras que ha provocado, en 1948, 1956, en 1967 la famosa Guerra de los 6 días, en el 73 la Guerra del Yom Kippur, en el 78 una invasión del Líbano que se vuelve a producir en 1982 por parte de Israel, y también es conocido la política que está siguiendo Israel con el beneplácito de todos los países occidentales sobre el pueblo palestino. A lo mejor a esto a alguien le parece exagerado. Israel está haciendo con el pueblo palestino lo que los nazis hicieron con ellos. Exactamente lo mismo. Posiblemente el nivel de muertos esté ya más o menos ahí. Pero a esto no le llama nadie holocausto. Y lleva años produciéndose. Y cada vez más. Las últimas declaraciones del gobierno israelí o de miembros del gobierno israelí lo ha dicho claramente, van a endurecer aún más la situación del pueblo palestino, les van a hacer un muro mayor aún. Es una manera, no es a través de una cámara de gas, pero también es una manera de exterminar, el que no te dejen vivir, el que no te dejen que puedas llevar una existencia mínimamente digna, ¿no?
Otra cosa que también es la creación del Estado de Israel, el porqué de este interés, lo que os refería antes, como se hizo con el Líbano. Israel es la mayor potencia militar de la zona. Israel dispone de armamento nuclear, algo que está totalmente prohibido a cualquier otro país de Oriente Medio. Israel, ¿por qué es? En el año 2008 el gobierno estadounidense aprobó una ley para que la venta de armas permitiera a Israel tener siempre una superioridad militar cualitativa y cuantitativa en la región. Es decir, esto ya no es que se haga subrepticiamente, es decir, no, Israel tiene que ser la mayor potencia militar que haya en la zona. Vamos a otro acontecimiento, que es la primavera, la famosa primavera árabe. Bien. Esta primavera árabe comienza el 17 de diciembre del año 2010, cuando un vendedor ambulante de frutas, Muhammad Bouazizi, se inmoló públicamente por protestar por la mala situación económica por la que atravesaba y porque la policía era un vendedor ambulante en la calle, le había retirado las cosas que estaba vendiendo. Es decir, pues más o menos lo que hacen aquí los municipales cuando ven a alguna persona haciendo venta ambulante, ¿no? Tras este lamentable suceso se inicia una serie de manifestaciones en Túnez pidiendo una solución a la, según nos lo venían aquí, pidiendo mayores libertades democráticas, pero que en realidad lo que protestaban era por los problemas económicos por los que estaba atravesando Túnez. De hecho, poco antes, 2 años antes, en el mismo Túnez se produce lo que se llama la Revolución del Jazmín, que era exactamente lo mismo, es decir, una protesta masiva de los ciudadanos tunecinos contra el paro existente y contra los graves problemas económicos por los que estaba atravesando el país, ¿no? Esta primavera árabe se extiende, como sabéis, a países como Libia, Egipto, Yemen, etcétera, ¿no? Como he dicho antes, desde Occidente se sigue vendiendo como que es una insurrección general del pueblo en demanda de mayores libertades democráticas. Esto viene de entrar un poco por lo que os he dicho en la introducción, porque el desconocimiento, pero yo creo que además es a propósito, ¿no?, de la formación de la sociedad árabe. La sociedad árabe funciona aún mucho bajo un sistema tribal. No tiene absolutamente nada que ver con el mundo occidental, absolutamente nada que ver. Es decir, lo que puede valer para aquí no es válido, de entrada porque no es comprensible para muchísima gente del mundo árabe los parámetros de lo que aquí llamamos democracia, la democracia occidental, ¿no? No se entiende porque de alguna medida va en contraposición a su tradición, a su cultura, a su organización sociológica, etcétera, ¿no? Lo que sí es cierto es que esta primavera árabe, y según datos aportados por la ONU, le ha costado a la región 565.000 millones de euros, y que entre el 2011 y el 2015 el detraimiento de la economía ha hecho disminuir el Producto Interior Bruto en un 6%. Vamos a ir ahora un poco país por país, ¿no? Vamos a empezar con el Líbano. Antes de empezar, yo os recomendaría un libro que publicó en el año 1990 la grandísima periodista ya fallecida italiana, Oriana Fallaci, que se llama Insalar. Si lo podéis coger en alguna biblioteca, porque es, aparte de una verdadera obra de arte literaria, el libro que mejor ha explicado un conflicto en Oriente Próximo. Ninguno como él, ¿eh? ¿Cómo se llama? Insalar. Si queréis te lo deletreo. I-N-S-H-A-L-L-A-H. Desde 1975 a 1990 se produce una guerra civil en Líbano entre dos bandos. Por un lado estaban los nacionalistas, la derecha libanesa y los cristianos, y por el otro estaban los palestinos y las fuerzas de izquierda libanesas. Dentro de esta contienda, el ejército israelí invade el Líbano en 1985, mismo año en el que también la ONU envía cascos azules, manteniéndose parte del Líbano bajo control israelí hasta el año 2000. La excusa que pone Israel
o que pone incluso la ONU para el medio de cascos azules, es que en el Líbano se habían refugiado muchos palestinos, entre los que, según ellos, eran todos o bien de la OLP o bien de Hezbollah. Lo que no decían es que la gran mayoría de los palestinos refugiados en Líbano lo hacían por el acoso constante, la represión constante, cada vez más dura y más violenta que estaban sufriendo en su propia tierra. Por ejemplo, durante esta ocupación israelí se permitió que tropas cristiano-falangistas el día 16 de septiembre del 82 entraran en 2 campos de refugiados, en Sabra y en Chatila, y asesinaron a 3.500 personas. Hombres, mujeres, ancianos, niños, cualquier cosa que se moviera. De eso llegaron muy pocas noticias a Occidente, y menos noticias aún de quién había incitado a cometer este asesinato masivo, ¿no? Se tiene bastante, y en el año 96 se pone en marcha la operación Uvas de la Ira. Durante 17 días consecutivos la aviación israelí estuvo bombardeando el Líbano, tanto en bases de Hezbollah como a la población civil. La consecuencia de esta guerra en el Líbano, antes de todos estos conflictos, era conocida como la Suiza árabe. Primero porque era el centro, digamos, financiero, lo que es la Suiza para Occidente, el centro financiero de mayor importancia del mundo árabe, ¿no? Y luego porque era un país, digamos, de costumbres muy occidentalizadas. Tú ibas al Líbano y realmente te creías que estabas en Europa. Es decir, no veías ninguna diferencia sustancial, ¿no? Al igual que pasaba en Irak, al igual que pasaba en Siria, ¿no? Al parecer, hoy en día, Arabia Saudí e Israel están dándole vueltas a la cabeza para iniciar otra guerra en el Líbano, bajo el pretexto ya manido de que Hezbollah sigue teniendo allí sus bases, cuando la realidad es que todo comienza, este plan, que por lo visto se está peregrinando, cuando Arabia Saudí recibe unas duras críticas por parte de Hezbollah por la ejecución del líder chií Nimr al-Nimr, que protestaba por la represión que se estaba haciendo sobre la población chií en Arabia Saudí. Ya sabéis que en Arabia Saudí el grupo dominante religioso es el suní. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, declaró a Arabia que Arabia era un régimen tiránico, criminal y terrorista, y no se equivocó. Ante lo que puede ser un nuevo enfrentamiento en el Líbano, para que veáis un poco qué posturas y por qué Occidente no habla de unos países y sí habla de otros. El emir de Bahrein, Al-Jalifa, ha declarado, atentos porque la frase no tiene desperdicio: Israel se está preparando para defender los intereses de los países árabes moderados. Esto ya está por encima del cinismo. Es decir, considerarse ellos un país árabe moderado cuando los países más integristas son Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes, etcétera, etcétera. No son Siria, ni Irak, ni Líbano, incluso ni Irán, en comparación con ellos. Vamos a seguir avanzando en esta injerencia de Occidente en el mundo árabe-islámico. Afganistán. Sabéis que en el año 78 se produce una revolución, la revolución de Saud, que derroca un gobierno totalitario que había en Afganistán, y crea un Estado socialista con el apoyo de la Unión Soviética. En esos mismos momentos Estados Unidos pone en marcha lo que llamaron la Operación Ciclón, que básicamente consistía en suministrar armas a los talibanes para luchar contra la presencia soviética en el país. A los talibanes, esto ya lo sabéis, Al-Qaeda, muchos líderes de Al-Qaeda reciben instrucción militar por agentes de la CIA y por miembros de los servicios secretos norteamericanos. Esto produce una intervención en diciembre del 2001, donde directamente ya entran tropas internacionales en Afganistán.
comandados por Estados Unidos y Gran Bretaña en lo que ellos llamaron Operación Libertad Duradera. Esta intervención ya estaba diseñada mucho antes del 11S. El que ideó esta intervención es Richard R. Clarke, digamos que es el estratega de cómo se debía de entrar. Bueno, tras la supuesta derrota de los integristas, que no es cierto, Afganistán es gobernado por un gobierno títere, no se puede llamar de otra manera, que sigue al pie de la letra los dictados de Estados Unidos. Parte del país, como sabéis, sigue controlada por talibanes, incluso en abril del año pasado, y ahora uno acaba una gran ofensiva que aún no está resuelta, ¿no? Vayamos a Irak. Irak, al igual que el Líbano, al igual como veremos con Siria, era un país muy occidentalizado, ¿no? Los problemas con Occidente vienen por dos lados. Primero porque Irak, al igual que Siria, está más dentro de la órbita de Rusia que de la órbita occidental, ¿no? de Estados Unidos. En agosto de 1990 se produce la invasión de Kuwait por Irak, ¿sabes? Por un problema territorial que viene de este reparto absurdo, sin ninguna base, que se hizo en el famoso tratado Sykes-Picot que hemos visto antes, ¿no? Durante este conflicto se bombardeó sistemáticamente Irak. La mayoría de estos bombardeos se realizan sin ningún tipo de control, ni sabiendo a dónde estaban arrojando las bombas, lo que causa la muerte de decenas de miles de civiles. En marzo de 2003 comienza la segunda, conocida como la Segunda Guerra del Golfo, ¿no? Que finalizó teóricamente el 18 de diciembre de 2011. Para esta intervención, os acordáis de la famosa Flota de las Azores. La excusa es que Irak disponía de armas de destrucción masiva. Como ahora se ha sabido posteriormente, son mentiras, pero es que ya se sabía entonces. Es decir, el servicio secreto británico ya había dicho que en Irak no había armas de destrucción masiva. La CIA había dicho que en Irak no había armas de destrucción masiva. Pero claro, eso no sale a la luz, porque entonces no tiene justificación. La otra, la segunda justificación que ponen es que Saddam Hussein, que sabéis fue ejecutado en diciembre de 2006, proporcionaba ayuda a Al-Qaeda. Claro, suponiendo que esto fuera así, y Saddam Hussein no era muy amigo de Al-Qaeda, la ayuda que le había prestado Al-Qaeda ante Estados Unidos para luchar contra los rusos, o sea que la ayuda, según se la preste para contra quien luches, vale o no vale, ¿no? Una de las consecuencias de esta intervención es que tras la retirada de las tropas norteamericanas en 2014 estalla una guerra civil en la que todavía está inmersa entre sunís y chiíes. Sabéis que gran parte, además ahora de Irak, está aún toda la zona en poder de ISIS, del Estado Islámico, ¿no? Según datos aportados por Wikileaks, en Irak los norteamericanos hicieron uso sistemático de la tortura. Pero que además en eso no se han cortado en reconocerlo. Según ellos, porque el fin justifica los medios, utilizando a Maquiavelo la peor de las formas posibles, ¿no? Se ha certificado la muerte de 100.000 personas, 100.000 civiles, no ya solo los combatientes, 100.000 civiles en esta guerra. Sigamos nuestro recorrido geográfico. Vamos a Egipto, ¿no? Tras la primavera árabe, sabéis que se derrota a Hosni Mubarak. En 2012 se celebran unas elecciones democráticas que ganan los Hermanos Musulmanes. Los Hermanos Musulmanes es una organización de los años 20 del siglo pasado que se crea con el fin de a la población facilitarle cosas que el Estado no le facilitaba, como era asistencia sanitaria, dar alimentos a la gente necesitada, etc. Digamos que se crea como una especie de ONG. Si es cierto que Nasser en su juventud perteneció a los Hermanos Musulmanes, aunque luego los persiguió.
Sí es cierto que, digamos, con los que forman los hermanos musulmanes, digamos que son islamistas muy ortodoxos. Está considerada también como una organización terrorista, pero bueno, ellos ganan las elecciones, unas elecciones democráticas, y dura un poco, porque al año siguiente se da un golpe de Estado por parte del ejército, que hace que Abdul Fattah al-Sisi tome las riendas del poder, estableciendo un régimen militar y suspendiendo la Constitución. En la actualidad, en Egipto, existe una mayor represión que había con Mubarak, que esa es una de las cosas que achacaban, ¿no? Que Mubarak era un dictador, que había una represión tremenda. Desde que está al-Sisi en el poder hay más de 1000 muertos ya y 40.000 presos políticos. Estas son las consecuencias de la actuación del nuevo gobierno. Egipto, hasta hace unos años, era un país donde podías ir a hacer turismo, más o menos tranquilamente. Ahora yo no se lo aconsejo a nadie que vaya a Egipto, pero para nada, vamos. Igual que no se lo aconsejo ni que vaya a Túnez, ni que vaya a todos estos países que se supone que ahora son magníficos y ya son demócratas, ¿no? Libia. Esta primavera árabe, la ONU decide intervenir militarmente para proteger, según ellos, a la población civil de la represión que estaba llevando a cabo Muammar al-Gaddafi, ¿no? Que sabéis que fue brutalmente asesinado cuando la descubrieron, ¿no? Libia ahora es un sin gobierno. Bueno, de hecho la ONU ya ha declarado que es un estado fallido, es decir, que no tiene la más mínima esperanza de que Libia pueda volver a estructurarse como un estado. Ahora mismo digamos que hay 3 gobiernos en Libia, uno en Trípoli, que está bajo control de los radicales islamistas que controlan 200 kilómetros de costa y además parte de los pozos petrolíferos que tiene Libia. Hay un llamado gobierno de unidad propiciado por la ONU desde principios de este año, y otro gobierno muy raro con sede en Tobruk, ¿no? Para que veáis la situación en que está ahora en Libia hay un corralito. Eso no lo he leído yo, ¿no? Con el de Argentina se gastaron ríos y ríos y ríos y ríos de tinta. Con el corralito de Libia, yo no sé si vosotros lo habéis leído en algún periódico, yo no. Y lo están pasando francamente mal. En Túnez, bajo la primavera árabe se destituye al anterior presidente, a Ben Ali. Se aprueba una nueva constitución en 2014 que sobre el papel realmente la lees y es una de las más progresistas que hay en el mundo árabe. Ahora mismo, Túnez está gobernada por una coalición entre el partido conservador Nida Tunis y el islamita Ennahda. Perdona. Este mismo año, en 2016, se han vuelto a producir numerosas protestas masivas en Túnez. De esas, en los telediarios no habéis visto nada. Bueno, pues sigue. Más que nada porque hay un paro del 15,3%, ya lo que será con nosotros, pero bueno, para allá es mucho, ¿no? Y con buena parte de la población sumida en la pobreza, ¿no? Estas protestas, la de este año, hicieron que el gobierno decretara el toque de queda, algo que tampoco habéis visto aquí en los periódicos, en los telediarios, que se procediera a la detención de 538 personas. Ítem más, Túnez es el país que más yihadistas aporta a ISIS. Se supone que según Occidente, Túnez, después de la primavera árabe, es una democracia plena y están todos fantásticos. El portavoz del Foro Tunecino por los Derechos Económicos y Sociales, Munir Ghesib, es muy crítico con el gobierno actual y dice: tenemos un gobierno que aplica las mismas políticas neoliberales de la era Ben Ali, bajo los dictados del Fondo Monetario Internacional. Es decir,
están haciendo lo mismo que se estaba haciendo antes, pero incluso con mayor represión. Porque Túnez era, posiblemente del Magreb, el país más liberal y, entre comillas, más occidentalizado. Tú ibas a una playa de Túnez y te creías que estabas, no sé, en Torremolinos. No veías ninguna diferencia. Yemen, tras la primavera árabe, donde posterior se derroca al presidente Ali Abdullah Saleh, estalla una guerra civil entre los dos grupos religiosos más numerosos, los hutís y los sunís. En la actualidad el país está dividido en dos partes, ¿no? El norte controlado por los hutís con capital en Sanaa, y el sur controlado por los sunís con capital en Adén, y que es el que ha sido reconocido recientemente por Estados Unidos. Desde marzo de este año ya han muerto 20.000 civiles, bien por efecto directo de la guerra o bien por el hambre. Yemen está siendo sistemáticamente bombardeada por una coalición de países árabes dirigidas por Arabia Saudí, con apoyo logístico de Estados Unidos, los famosos drones, los aviones espías, y Gran Bretaña. Amnistía Internacional ha denunciado la utilización de bombas racimo, que se está utilizando entre la población en yemení. ¿Y sabéis quiénes suministran estas bombas? Gran Bretaña. Resulta que en Irak, a Hussein, bomba de destrucción masiva, y ahora resulta que se la vendemos a estos porque nos interesa. Una diputada del Parlamento británico, musulmana, Tasnim Sheikh, ha dicho: Yemen padece la crisis humanitaria más grave del planeta. En ningún país hay un problema de malnutrición infantil tan serio. En la actualidad, 14 millones de yemeníes, lo que representa un 60% de la población, se encuentran en riesgo de hambruna. Otra consecuencia de la primavera. Siria. Aquí voy a detener un poco más por un especial cariño que le tengo a este país. Desde su constitución como nación independiente, Siria ha sido uno de los países más progresistas, por no decir el país más progresista del mundo árabe. Y sobre todo en algo que aquí se utiliza mucho en Occidente, para decir qué malos son los musulmanes, cómo tratan a la mujer. Pues os voy a decir cómo se trata en Siria a la mujer. En Siria hay educación obligada para ambos sexos hasta los 15 años. Hay igual número de mujeres universitarias que de hombres. Se le facilita a la mujer el acceso al mundo laboral mediante la creación de muchísimas guarderías gratuitas para que puedan dejar allá a sus hijos y poder ir ya a trabajar. El voto femenino está concedido en Siria desde el año 1949. El 85% de las mujeres están alfabetizadas. Un 12% de ellas pertenecen al Congreso. Ha habido ministras, ha habido incluso jefas de gabinete. Algo que choca con la situación de la mujer, por ejemplo, en estos países árabes tranquilos, Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, Kuwait, etcétera, etcétera, donde la mujer tiene muy difícil poder acceder al mundo laboral. De hecho, solamente un 5% de los trabajadores en esta zona son mujeres, donde pueden sufrir violaciones, malos tratos, pueden ser ejecutadas en público por supuesta infidelidad, no tienen prácticamente presencia nula en el terreno político, tienen problemas para acceder a una cultura superior, pero estos son los que aquí en Occidente se llaman, no, estos son los moderados. ¿Pero en qué quedamos? Es que si son los musulmanes son malos, pues resulta que los progresistas, los que hasta cierto punto crearon en sus países una manera de vivir, sobre todo en las grandes capitales, ¿no? La parte interior de estos países es muy distinta. Ahí sí que sigue funcionando el sistema tribal, ¿no? Estos moderados son los que ejecutan en público, donde más condenas a muerte se hacen, donde la mujer está pisoteada, tratada un poco como un subhumano,
etcétera, donde no hay además mucho interés por la cultura, por ejemplo, en contra de lo que he dicho de Siria. En Siria hay una biblioteca en Damasco, la biblioteca Hafez al-Assad, que posiblemente con la nueva de Alejandría es la mejor que existe en el mundo árabe. El problema, según ellos, bueno, todo esto viene porque en la primavera árabe pues, se crean grupos opositores, armados y financiados por Occidente y algunos países del Golfo, estos países que hemos dicho, los árabes moderados, para Occidente, con la intención de hacer caer a Bashar al-Assad y tomar el control del país. La mayoría de estos supuestos opositores democráticos, lo voy a decir, entrenados y armados por Occidente, se convierten en miembros de Daesh. El problema en realidad surge por la creación de un gasoducto que tiene parte de un yacimiento en Irán, el yacimiento de Sud Pars, que pasa por Irak, Siria, hasta llegar al Mediterráneo con el fin de facilitar las exportaciones de este gas, del gas iraní. Este gasoducto entra en conflicto con otro que es conocido como el gasoducto Nabucco, que nace en Qatar y llega a Turquía. Turquía, sabéis los problemas que hubo no hace mucho con el suministro de gas ruso a Occidente, ¿no? Cuando la amiga de todos los españoles, la Angela Merkel, se junta con el Putin diciendo, bueno, que te vamos a, por lo de Ucrania, vamos a poner tal. Putin la mete en un despacho y le dice, si me pones un solo problema, os vais a calentar a guantazos, porque corto el grifo y no llega gas. Así de sencillo. ¿Qué ocurre? Que si este gasoducto, que tiene que pasar por Siria para llegar a Turquía, de un país amigo, llega hasta Turquía, se puede prescindir del gas ruso, emplear entonces sí medidas de fuerza contra Rusia y utilizar este gas. Ese es la verdadera verdad de por qué comienza el conflicto en Siria. Pues de Siria, de por qué el conflicto, de qué es lo que está pasando, de que no, es que los sirios lo que quieren es más libertad. Ojo, no confundáis, yo no estoy defendiendo a Bashar al-Assad como no defiendo a Saddam Hussein, etcétera, porque bueno, tienen una manera de ejercer el poder, ojo, y lo digo como occidental, que aquí definiríamos como autoritarios, ¿no? Pero es que ahora es que no hay democracia. Es decir, ya hemos visto los sitios donde se supone que se ha derrocado a los presidentes porque eran muy autoritarios, el caos que hay ahora, ¿no? La escritora Rosa de Gas, en 1993, vivió durante unos meses en Siria. Y os voy a leer textualmente un análisis que ella hace de lo que pasa allí. Dice, llegó el momento de que Occidente entrara a invadir directa o solapadamente, como había hecho en Irak, Afganistán, Libia, Egipto, Túnez, los verdaderos integristas, liderados o apoyados por Arabia Saudí y Qatar en primera línea y en segunda, no visible pero constatable, para quien tenga ojos y no deba obediencia al poder, la OTAN, Turquía e Israel, que son los que están detrás del apoyo. O sea, Daesh no hubiera llegado a lo que es sin este apoyo, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Armaron un núcleo, esos países, que se llamaban Defensores de la Libertad y pagaron y organizaron a un buen número de mercenarios en una guerra brutal que aún perdura. Esta mujer puede hablar porque ha estado allí, porque lo ha vivido, porque lo ha sentido. El 95% de los que aquí en Occidente se ponen a hablar en Oriente Medio como si fueran los que más saben del mundo mundial, no han pisado un país árabe en su vida, mucho menos hablan árabe, claro. ¿Bajo qué parámetros, bajo qué título, entre comillas, tienes la osadía de hablar de algo que desconoces? Yo soy historiador y arabista, a mí no se me ocurre hablar de ingeniería, porque no tengo ni idea. ¿Por qué te metes a hablar? Ojo, ¿y por qué se le da cobertura? ¿Y por qué eso es lo que se vende? Vosotros habréis visto muy pocos, cuando se habla
se hablan coloquios en televisión, ¿no? Los artículos de los periódicos sobre Oriente Próximo, prácticamente nunca somos arabistas los que participamos en las mesas, ni escribimos. A lo mejor es porque los arabistas tenemos una visión totalmente opuesta a la que se está dando y tenemos, y valga la presunción, muchísimos más elementos de juicios que los que no lo son, para decir lo que de verdad se ocurre, por qué ha ocurrido y qué consecuencias está teniendo y va a tener. El resultado de la guerra en Siria es que van más de 250.000 muertos y millones de desplazados. Habría que recordar que Siria, cuando las guerras de Líbano e Irak, acogió a cientos de miles de refugiados y no creó campos de refugiados. Los alojaban en sus casas, los sirios, en sus propias casas. Eso es solidaridad. Esos son los malos. Conclusiones, para no cansaros mucho. Total desconocimiento, como he dicho ya redundantemente, que existe en Occidente de las peculiaridades del mundo árabe islámico, se esconde realmente el deseo de controlar el mundo bajo unos principios occidentales, sobre todo a nivel económico y a nivel político, en los que subyace, vamos a ver, intereses económicos y geoestratégicos. ¿De verdad pensáis que a algún líder de un país europeo o de Estados Unidos le importa algo cómo esté la sociedad árabe? ¿De verdad? ¿Eso se lo cree alguien? Si no les importa cómo estamos los que vivimos en Occidente, ¿qué les va a importar a ellos? Vale, hay que venderlo de alguna manera. Claro, ya no va a volver a colar lo de las armas de destrucción masiva. No, es que no les dejan ser demócratas. Se ha hecho una pésima lectura, yo creo que aposta, no por desconocimiento, de la primavera árabe. La población no se levantó en la primavera árabe, a ver si ya nos enteramos, en demanda de más libertades. Digamos, esta era la segunda causa, ¿no? La primera era que lo que estaban demandando, y a raíz de la crisis económica mundial, es una mejor situación económica. ¿Qué ha ocurrido? Que como después de la primavera árabe se hayan producido derrocamiento de gobiernos, esa situación no ha mejorado, sino que en muchísimos casos ha empeorado, ha sido un caldo de cultivo para que mucha de esta gente se haya echado en manos de los que llamamos integristas, porque les ofrecen algo que ya no les ofrecen algo, un poco lo que os decía antes de los hermanos musulmanes. Les ofrecen mejoras tanto en la vida espiritual, ya sabemos, bueno, aparte de los ríos de leche y miel y todas estas suris que nos tocan a cada uno, les ofrecen cosas terrenales concretas que van a mejorar su vida. Otra cosa es que sea verdad, que tampoco. Pero claro, cuando ya estás desesperado, cuando estás viendo que no tienes para comer, que no puedes calentar tu casa, te agarras a un clavo ardiendo, me suele decir. Y en este caso, el clavo ardiendo es el Estado Islámico. Otra cosa que no entra en la cabeza por esta prepotencia que tiene el mundo occidental es que los problemas, y hay problemas en el mundo árabe que vienen de lejísimo, un poco también por lo que os he dicho antes, por esta partición sin sentido que se hizo, con luchas que son tribales, son luchas de estos famosos señores de la guerra, ¿no? Los habéis oído hablar alguna vez, ¿no? Eso son el clásico exponente de una formación tribal, ¿no? Que los problemas de los árabes se los tienen que resolver los árabes. Yo pienso que a nosotros nos molestaría mucho que aquí en España nuestros problemas vinieran árabes a resolvérnoslo. Digamos, oye, tú arregla tu casa, que ya me intentaré yo arreglar la mía, ¿no? Un analista norteamericano, de los pocos que hay lúcidos y que dice la verdad, Donald Paz, ha explicado
de forma muy clara esto que os estoy diciendo. Él dice: el principal obstáculo para el éxito de esta nueva guerra de Washington en Oriente Próximo lo pone el hecho de que el modelo político estadounidense ni convence ni merece respeto en los países de la región. Y es que esto es cierto. Vamos a ver si nos enteramos que la sociedad árabo-musulmana no quiere vivir como los occidentales. Eso parece que nos cuesta que nos entre la cabeza. ¿Quién es el verdadero beneficiario de todas estas luchas, tanto internas en el mundo árabe como las provocadas desde fuera? Pues fundamentalmente la industria armamentística norteamericana y de otros países europeos, que venden armas sin ningún control a estos países que os he comentado, Arabia Saudí, Qatar, Israel, etcétera, etcétera, sin importarle lo más mínimo cómo sean utilizadas y contra quién sean utilizadas. Pero seguimos manteniendo, no, es que estamos allí por proteger al pueblo de la tiranía con la que se ven sometidos. No le veo una solución ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, y menos con la elección de este especie de gángster circense como presidente de Estados Unidos, que es Donald Trump, ¿no? Algunas de los nombres que ha nombrado para su próximo gabinete, además en puestos importantísimos, no tienen desperdicio. Por ejemplo, Jeff Sessions, que ha sido nombrado fiscal general, este hombre fue rechazado cuando intentaba ser juez federal por comentarios racistas. Es un islamófobo comprobado. Al que han puesto al frente de la CIA, Mike Pompeo, es un señor que ha solicitado la pena de muerte para Edward Snowden y que se suspenda el acuerdo con el que se ha llegado con Irán para que parara la investigación nuclear, ¿no? Michael Flynn, que es el que va a dirigir ahora mismo la seguridad nacional, o sea que no va a ser un cualquiera, aparte de islamófobo, reconocido. Por ejemplo, una de sus frases es: el Islam es como un cáncer maligno. Bueno, pues estos son los que van a dirigir Estados Unidos, que es como decir el mundo. Desgraciadamente, el mundo árabe, quitando los amigos, el primo del rey, que estaba en Arabia, y otros, pueden estar tranquilos. Ojo, mientras digan Sibuana o lo que dice Estados Unidos. Por eso, la verdad, soy muy pesimista en cuanto a cómo se va a acabar de resolver toda la problemática y todos los conflictos que hay en Oriente Próximo. Nada más, por mi parte, Shukran, Yasilan, muchas gracias.